las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Bueno, hace unos domingos, hermanos, compartía con ustedes la tremenda acción de una madre, el deseo de una madre por sus hijos. ¿Se acuerdan? Como esta mamá le decía al Señor Jesús de sus hijos que eran discípulos de Cristo, que caminaban con Él. Esta madre no se conformó con eso, sino que le dijo: Señor, yo quiero que mis hijos se sienten contigo en el reino de los cielos. No me conformo con que sean parte de tu equipo, yo quiero que se sienten contigo allá en el reino de los cielos. No es diferente esta mañana, hermanos. Quiero invitarles a leer en la Biblia una historia que nos da también una acción de un padre de familia. Y vamos a ponerle en esta mañana, hermanos, este mediodía, el título a la enseñanza de hoy: el padre de familia que se necesita hoy. Lo que necesitamos hoy, ¿verdad?
Y está en esta historia, hermanos. Vamos a leer dos historias, como dijera alguien en alguna ocasión, historias engarzadas, entrelazadas. En Lucas capítulo 8, versículo 40. Y ustedes van a ver que aquí que hay dos historias, pero realmente se complementan la una de la otra, la una con la otra, porque nos permite ver el carácter en esta historia. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 8. Empezamos en el 40, aquí es donde está la historia. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Qué bonito que haya una multitud esperando a Jesús. Nosotros podemos ser esa multitud, que con gozo esperamos el día en el que podamos estar juntos para alabar y glorificar a nuestro Señor, ¿no? Y luego empieza la historia. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre, y aquí ya entra la mamá, y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Sí, descubrieron ahí las dos historias, cómo se entrelazan una con la otra y cómo las dos historias tienen propósito aquí, precisamente en la vida y el carácter de este hombre. Hace 8 días, hermanos, mi esposo y yo estábamos, la semana pasada tuvimos que hacer un viaje a Monterrey para arreglar un asunto legal, mi esposa y yo, para casarnos, mi esposa y yo. Vivimos 42 años en unión libre, entonces, pues decidimos casarnos y por eso tuvimos que ir a Monterrey. No se crean, hermanos. Estaba mal nuestra acta de matrimonio, todavía está mal. Hasta dentro de un mes nos la entregan ya corregida.
Y se juntó con un evento, hermanos, de nuestros excompañeros del Instituto Bíblico de hace 47 años. Y el grupo musical en que mi esposa y yo cantábamos y tocábamos. Y fue un encuentro muy emocionante, recordando tantas cosas de hace más de 40 años y hablando de cómo el Señor nos ha bendecido. Tuve la bendición de predicar a esa congregación el domingo pasado. Tenía una congregación de 60 graduados ahí y les dije, no quisiera ser su pastor. Voy a compartir con ustedes, pero no quisiera ser su pastor. Y cantamos improvisadamente, pero comento esto, hermanos, porque dentro de nuestras charlas, desde que llegamos y empezamos a platicar, obviamente, un muchacho dijo, híjole, esa es la reunión de los chicos malos. Pues sí, los malos de la presión, de la próstata, de la diabetes, de todo. Malos de todo, ¿no? Y eso habla de ancianidad. Pero lo triste, hermanos, lo triste, y lo traigo aquí por lo que voy a compartir ahora, hermanos. Muchos de nuestros compañeros tienen hijos exitosos. Algunos de ellos trabajaron para su preparación. Los enviaron a la universidad, los hicieron hombres de éxito, mujeres de éxito, los hicieron personas bien capacitadas para la vida. Pero la mayoría, hermanos, de ellos están caminando sin Cristo. Prepararon a sus hijos, aquí está la enseñanza, hermanos. Prepararon a sus hijos para la vida, pero no para la vida eterna. En una ocasión, hermanos, hay un pastor, y es muy popular ahorita en las redes sociales, un pastor de Guadalajara, de una mega iglesia, es una iglesia tal vez de 10,000 o 15,000 personas, que tienen culto el sábado, 1, y 5 cultos el domingo, porque es como puede atender a tanta gente. Uno desde el sábado y el domingo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tiene cultos ese pastor en su iglesia. Tiene un hijo drogadicto que reniega de Dios y de la iglesia. Y ese pastor de más de 10,000 personas, con todo el dinero, hizo todo el dinero que ustedes pueden imaginarse. Dijo en alguna ocasión en una reunión de pastores, doy todo lo que he logrado en la vida con tal de que mi hijo camine con Cristo. Lo doy todo. Y recordé a ese pastor, ahora que platicábamos con nuestros amigos y hermanos, y veíamos que en el área material, profesional, económica, académica, hay éxito, pero no así para el servicio de Dios. Ayer platicaba con un pastor, hermanos, acerca de un pastor de nuestra conferencia general. Y decía, hermano, lo más triste de este pastor es que ni sus hijos lo acompañan a la iglesia. Y viven ahí donde está la iglesia, pero ni sus hijos lo acompañan a la iglesia. El mundo, hermanos, en el que vivimos necesita urgentemente de buenos padres de familia. El mundo lo necesita, hermanos. Hombres que asuman su papel de protector y de proveedor, tanto para sus hijos como para su esposa y en general para toda su familia.
Y quiero decirles a ustedes que están aquí y a quienes nos escuchen más adelante, que los padres cristianos tenemos una responsabilidad muy grande por el conocimiento que tenemos de Cristo y por el temor de Dios que debe haber en nuestro corazón. Eso causa en nosotros una gran responsabilidad. Debemos dar al mundo un mensaje, hermanos, con nuestra actitud, con nuestros hechos, con nuestra disciplina, con nuestra manera de ser. Tenemos que darle al mundo un mensaje de que somos diferentes. Como padres, somos padres amorosos, maduros, proveedores de lo que nuestra familia necesita. Pero hermanos, no solamente de cosas materiales, sino también lo necesario para la vida espiritual, para la vida física y para la vida moral de nuestros hijos. Alguno de ustedes podría decirme esta mañana, eso ya lo sabemos, eso es así, eso es cierto. No debemos darlo por hecho, hermanos, no debemos darlo por asentado. Uno de mis discípulos, hermanos, hace muchos años, en Guadalajara, tuve que actuar con mucha misericordia con él en muchas áreas de su vida. Era un hombre exitoso económicamente, pero su contexto, este hombre conoció a Cristo en las Islas Marías. Piensen un poquito en su trayectoria para haber llegado a las Islas Marías. Y cuando llega a Guadalajara, lo abrazo, lo empiezo a discipular, lo empiezo a enseñar y lo tuve muchos años cerca de mí. Viajaba conmigo donde quiera que yo iba, él tenía el tiempo y la posibilidad de hacerlo. Pero siempre tenía una reacción de rechazo hacia todo y hacia todos. Y yo le decía, hermano, fíjese bien, necesita entregarle su vida a Cristo. Me decía, pastor, es que yo soy cristiano. Le digo, no, hermano, perdóneme, pero no puedo aceptarle ese comentario. Porque una de las evidencias de que una persona ha rendido su vida a Cristo es que tiene amor. Y él, hermano, no podía abrazar a sus hijos. No los podía abrazar. Dice, pastor, es que no siento afecto por mis hijos. Le digo, pero son sus hijos. No tuvo ninguna hija, solamente tuvo 4 varones. A sus 4 hijos les enseñó el oficio que él practicaba. Muy buenos para trabajar, muy buenos para hacer dinero. Pero los hijos con un deseo de afecto de su padre. Y él decía, es que no puedo. Uno de sus hijos se casa y tiene una hija. Su primera nieta fue una niña. Y yo dije, esta niña lo va a quebrar. Y la niña era todo su adoración, pero no la podía abrazar. No le podía expresar cariño. Este hermano no pudo entregarle su vida a Cristo. Y mire, le digo, hermano, esta persona no pudo entregarle su vida a Cristo. Y se le enseñó, y se le enseñó, y se le enseñó, y se le enseñó, y no pudo entregarle su vida a Cristo porque no estaba dispuesto a dar amor. No proveía amor para su casa. Y eso hace la diferencia en la vida, hermanos. De sus 4 hijos, 3 de ellos están usando drogas. En la peor situación que ustedes se pueden imaginar. La esposa del mayor, la que tuvo su hija, y después tuvo más nietos. Dejó a su esposo, dejó a sus hijos, se fue a vivir a Canadá. Porque no encontró en su familia amor. Dinero no les faltaba. Tenían muchísimo más dinero que nosotros. Carros no les faltaba. Tenía la casa donde trabajaba, tenía otra casa, tenía un rancho. Cosas materiales no le faltaba. Pero como cristiano no era el ejemplo que el mundo necesita ver. Porque como cristianos, hermanos, tenemos una gran responsabilidad y es la de mostrar al mundo que como padres cristianos somos diferentes. Como padres cristianos somos amorosos.
Esa es la responsabilidad de un padre. Somos sabios, somos maduros y somos proveedores de nuestra casa. Amados hermanos, nosotros como padres somos los responsables del ambiente espiritual de nuestra casa. Nosotros, esta es la responsabilidad para los padres cristianos. Somos los responsables del ambiente espiritual de nuestra casa. Bendito sea Dios, hermanos, por las esposas que ayudan a eso. Bendito sea Dios. Pero la responsabilidad de los padres cristianos es esa: ser proveedores, no solamente de lo material, porque normalmente, hermanos, nos centramos en ese rubro, solamente lo material, pero nuestra casa también necesita un buen ambiente espiritual, un buen ambiente moral y un cuidado físico de todos los que estamos en la casa. Nuestros hijos, hermanos, definitivamente necesitan padres que velen por su bienestar en general. Y la historia que leímos hoy nos muestra a un padre con un gran problema, con una gran responsabilidad en su trabajo, pero que nos enseña pasos a hacer por el bien de sus hijos. ¿Ok? ¿Qué hizo Jairo? O sea, ¿cuál es el problema de Jairo, hermanos? Está cruel el problema con Jairo, ¿no? Está cruel. Vino un varón llamado Jairo. ¿Cuál era su trabajo? Era el principal de la sinagoga. ¿Cuál era su problema? Versículo 42. Pero fíjense cómo se detiene la escritura para decir: tenía una hija única, solo una tenía, y se le estaba muriendo. Según el diccionario, hermanos, principal de la sinagoga, miren, era un hombre que tenía, entre otros deberes, tenía la responsabilidad de presidir la junta de ancianos o consejos de toda la sinagoga. También era el responsable del buen funcionamiento de todo, desde la dirección del culto, el cuidado de los rollos sagrados, de las escrituras, la asignación del predicador, la observación del buen orden durante las reuniones y hasta el mantenimiento del edificio. En lo religioso y en lo social, el principal de la sinagoga era un hombre eminente, según el diccionario. Sin embargo, hermanos, con toda su importancia, tenía a su única hija enferma. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo este hombre? ¿Qué nos narra el relato bíblico, hermanos, cuando se dio cuenta que su única hija se estaba muriendo? ¿Qué hizo? Vino a Jesús. Ese es primero, ese es el segundo, pastor. Vino a Jesús. ¿De qué nos habla esto, hermanos? De la necesidad que nosotros tenemos de acudir a Dios para solucionar los problemas de casa. ¿Y qué es venir al Señor, hermanos? ¿Qué es venir al Señor? En medio de las circunstancias difíciles, solamente decir: Dios mío, ayúdame, punto. ¿Será suficiente eso? Dios mío, ayúdame. Como decía Dani hace rato, aquí voy a soltar mi amargura de pasadita. Si alguien, hermanos, se conforma en la mañana con el desayunito que mando, que por cierto se dieron cuenta que la semana pasada mandé una vez a las 5 de la mañana y no a las 6. ¿Sí se dieron cuenta o no? ¿Sí se dieron cuenta? Bueno, qué bueno que están al tanto. Muchos no se dieron cuenta, pero estaba bien cuatrapeado yo con el horario
Y yo esperaba que dieran a las 7 allá para a las 6 enviarlo. Pero un día me desperté y sonó mi despertador. Dije, pues ahora es cuando. Y luego dije, pues ¿a qué horas lo mandé? Porque después volvió a sonar el reloj. Dijo, hijo, le tenía que haber esperado una hora. Pero bueno. Algunos lo están esperando. Yo me doy cuenta porque inmediatamente lo ven, responden. Pero me doy cuenta quién es. No les interesa. Yo me doy cuenta. ¿Quieren que les diga quién? Ahorita mismo les digo. Yo puedo verlo. Miren, esta mañana, no. Pero yo puedo verlo. ¿Ok? Pero si alguien dice, ya leí ese versículo, el pastor ya puso ahí unas palabras, gracias Señor, amén. Porque luego hago una invitación, ¿no? Oremos. Por eso es que lo mando temprano, para tener tiempo de orar. Oremos. Y si alguien dice, con esto tengo para todo el día, realmente no quiere acercarse a Jesús. Acercarse a Jesús es mucho más que leer un versículo o una reflexión. Acercarse a Jesús es para platicar, en donde, amados hermanos, podemos platicar con Dios de todas nuestras dificultades. No tiene nada de místico la oración, hermanos. Recuerdo la experiencia de un pastor, mentor de pastores hace muchos años. Cuando asignó un pastor a una iglesia, a los meses viene a visitarlo, hermanos, y se sientan en la parte de atrás de la iglesia y le dice, hermano, ¿cómo te ha ido? Uy, pastor, y empieza a soltar toda su amargura. No, hermano, la iglesia está así, 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 los hermanos son así, 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 y está pasando esto y esto y esto, y le platica al pastor todo. Y le dice el pastor, qué bueno, hermano, vente. Y lo agarra el hermano y lo trae al altar. Y se hincan. Y dice, ¿qué, pastor, va a orar por mí? No, dice, tú vas a orar. No puedo, pastor. Sí, sí puedes. Todo lo que me platicaste allá atrás, dice, dilo aquí mismo, pero díselo a Dios. Desgraciadamente, todo lo que me dijiste, yo no te puedo ayudar en nada. Pero Dios sí te puede ayudar. Y lo trajo al altar. Y dice, ahora empieza a platicar con Dios. Dice, pero ¿qué le digo? Lo mismo que me dijiste, nada más. Así, así. Así, así. ¿Me explico, hermanos? Acercarse a Jesús en los momentos difíciles, cuando nuestros hijos están pasando por crisis, por problemas, por dificultades, por decisiones. Lo primero que denota, hermanos, el interés de un padre es que viene a Jesús y habla con Jesús y le cuenta al Señor, hermanos, de sus enfermedades, cuando los hijos están en enfermedades, cuando los hijos son indisciplinados. Yo sé que eso no pasa en esta iglesia, de que tengan hijos indisciplinados. Yo sé que no pasa eso, pero es un consejo. Cuando los hijos están tomando rumbos diferentes, cuando los hijos por su conducta se están metiendo en serios problemas, cuando sus hijos ya no quieren ir a la iglesia, cuando sus hijos se empeñan en tener relaciones con personas que no les convienen, cuando por todas estas razones, hermanos, papá o mamá pierden el sueño, ¿saben cuál es el mejor recurso, hermanos? Es venir a Jesús. Es venir a Jesús y hablar con Él y decirle, mira, Señor, tú sabes que yo no puedo. Ese Miguelito se me está portando muy mal, Señor. Yo ya no lo puedo controlar. Padre, dale una recia a Miguelito. ¿Por qué no? Ok, primera acción que va de la mano con la otra. Ok, entonces vino un varón llamado Jairo, principal de la sinagoga. Vino al Señor y luego se postró delante del Señor. ¿Por qué es importante notar la acción de Jairo? Por su posición. No era cualquier persona, hermanos. Jairo era el principal de la sinagoga, era el responsable de todo el funcionamiento de la sinagoga.
era de los judíos. Y número uno, vino a Jesús, que era rechazado por los judíos. Número dos, se humilló delante de Jesús, que era rechazado por los judíos. Pero pregunto, amados hermanos, ¿qué movió a Jairo para hacer eso? Tremenda necesidad que tenía. Y Jairo decía, mi hija se va a morir y yo no quiero que se muera. Hermanos, Jesús es la primera opción, o vamos a decir, Jesús es la opción, no es la alternativa. Jesús es la opción. Y muchos de nuestros problemas como padres de familia, hermanos, fueran menores si nosotros nos atreviésemos a venir a Jesús de una manera seria y comprometida. Si nos atreviésemos a doblar nuestras rodillas delante del Señor, no importa quién esté alrededor nuestro. ¿Saben ustedes que jugar fútbol, déjenme poner este ejemplo, jugar fútbol para un occidental, yo lo escuché de un director técnico de México, que fue invitado a ser director técnico en un país musulmán. Entonces le preguntan, ¿qué es lo más difícil para un occidental ser futbolista o director técnico en un país musulmán? Y el director técnico aprendió esto y dijo, su religión. Dice, porque yo como director técnico tengo a mi equipo y estamos preparándonos para el encuentro. Tengo mi estrategia, tengo mi disciplina, pero de repente se llega a cierta hora del día y todos paran. Todos mis jugadores de allá paran, creo que suena una alarma y todos se hincan y todos dicen los musulmanes, es tiempo de la oración. Todos. Y el director técnico no puede decir nada como occidental, no puede decir, hey, estamos jugando, vamos, levanta. Nada, lo matan. Y los musulmanes dicen, no me importa lo que esté haciendo, ahorita es tiempo de platicar con Alá, según su fe. No les importa. ¿Se dan cuenta de lo que es querer estar cerca del todopoderoso y eterno Dios? ¿Se dan cuenta cómo muchas veces, hermanos, cuando nos llega una visita inoportuna el domingo en la mañana, en el que usted dice, es mi tiempo para ir a la iglesia, o en algún momento del día que usted dice, este es mi momento para orar, este es mi momento para leer la Biblia, este es mi momento para tener comunión con Dios, y llega alguien imprevisto, muchas veces, hermanos, enviado por el diablo, dicho con todo amor por nuestros familiares que nos visitan, ¿no? A veces nos caen como enviados del diablo, porque dicen, ya me voy a la iglesia, no, pero es que llegué a visitarte. Ay, sí es cierto. Bueno, pues Dios sabe, hoy no voy a la iglesia porque me cayó visita. Un musulmán no hace eso, hermanos. Y nosotros decimos que tenemos la fe correcta, los musulmanes no tienen la fe correcta. ¿Sí o no? Es lo que nosotros decimos. Pero en cuestión de la práctica de la fe, ellos son más correctos que nosotros, muchas veces. Porque no importa lo que les rodee, nada les estorba su tiempo de platicar con Alá. A nosotros, cualquier cosita nos mueve de nuestro horario, de nuestra devoción, de nuestro deseo de acercarnos a Dios. Y no se diga, si alguien está alrededor nuestro y nos ve y queremos orar, qué cosa, ¿no? Un día nos platicó nuestro director del instituto, o creo que lo vivimos con él, ya ni me acuerdo, hace tantos años, que tiene una cita con una persona importante, un pastor importante en una ciudad. En un restaurante se encontraron, iban a comer y le dice,
nuestro director le dice, hermano, pues vamos a orar por la comida. Estaban en un restaurante. Y le dice, sí, hermano, sí, vamos a orar. Dice, ora, hermano. Sí, hermano, sí. Sí, hermano. Señor, gracias por los alimentos que nos das esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así oró. Hizo como que se estiraba. Y gracias, Señor, por los alimentos que tenemos. Amén. Estaba en un lugar público. Entonces lo vio el hermano y le dice, oye, ¿así diste gracias a Dios? Sí, hermano, ya di gracias a Dios. No, dice, así no se hace. Mira, así se hace. Y se pone de pie en el restaurante y levanta sus manos. Y dice, Señor, gracias por la comida. Y todos voltearon a ver. Y el pastor dice, pastor, cálmese, cálmese. Y así levantó sus manos y gritó para dar gracias a Dios. Y claro, le explica, dice, ¿sabes que no lo hago así? Dice, nunca lo hago así, lo hago aquí en lo privado. Pero cuando me encuentro con una persona como tú, que se avergüenza de Dios, lo hago para que te avergüences más. Si eso te causa, si orar en público te causa vergüenza, pues yo quiero causarte más vergüenza. Hermanos, hay muchas personas que en su trabajo no le dan gracias a Dios por el pan de cada día, porque hay gente que les rodea. ¿Y cuál es el argumento? Ay, ¿qué van a decir? Hermanos, que digan lo que digan, por la gracia y misericordia de Dios tenemos el pan de cada día. Y lo menos que podemos hacer es decirle, gracias, Señor, por la comida. Lo menos que podemos hacer. Gracias, Dios, por la comida. Amén. A este hombre, hermanos, vino delante del Señor. Primera buena decisión. Segunda buena decisión, se humilló delante del Señor. Tal vez él estaba expuesto a las críticas por acudir a Jesús, por supuesto, que tenía en la sinagoga. Y cuando estaba platicando con el Señor, hermanos, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras el Señor aceptó, Señor, ven conmigo. Mientras el Señor aceptó, iban caminando, una señora imprudente se les atraviesa en el camino. Imprudente para Jairo, para ella necesitada. ¿Vieron la interrupción? Y el Señor se detiene para atender a esta señora. Cuando el Señor hace el milagro ahí, imagínense a Jairo, hermanos. Señor, vámonos. Ya te dije, mi hija se está muriendo. Señora, ya váyase. ¿No? Era el principal de la sinagoga. Señora, ya váyase. Ya, ¿para qué interrumpe al Señor? Va conmigo. Fíjense qué emoción, ¿no? De Jairo. El Señor aceptó venir a mi casa. Señora, ya váyase. Pero el Señor dice, poder salió de mí. Y todo ese diálogo que tenemos aquí. Y todavía escucha decirle, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y cuando Jesús todavía estaba diciendo esto, vino uno de la casa de Jairo y se acerca a Jairo y le dice, Jairo, tu hija se murió. Esta señora tiene la culpa. ¿Por qué nos interrumpió? Claro, como seguramente la familia de ella debe estar muy bien, pero mi hija se estaba muriendo, vino y se interpuso. Hermanos, todas esas cosas venció Jairo por un hijo. La cosa más importante que hizo Jairo, hermanos, y es donde todos debemos de ser muy conscientes de esto. Todos, aparte de los papás, también las mamás y todos los que estamos aquí. Jairo invitó a su casa a Jesús. Ven a mi casa, Señor. En mi casa tengo problemas.
Todo esto, hermanos, tiene que ver con comunión con Dios, con la oración, con lo que le pedimos a Dios. Todo tiene que ver con eso. Con las mismas palabras con las que usted platica con otras personas. Son las mismas palabras que usted puede venir a Dios. Dios no se enoja, hermano, si usted entra a trabajar muy temprano. ¿A qué hora te vas al trabajo, Bocho? 5:30 de la mañana. Yo pensé que más temprano. No. Pero a veces yo sé que te vas muy temprano. Hermanos, Dios no se enoja si usted agarra su vehículo y ahí va, sin distraerse, su atención acá, pero platicando con Dios. Dios no se enoja. Dios, aquí estoy, mira, voy a ir a esta carretera. Y así, suéltele el rollo de lo que está pasando. Aquí voy en mi carro, protege mi carro, Señor. Voy a mi trabajo. Señor, me acuerdo que tengo esta dificultad, ayúdame en esta dificultad, pero me acuerdo que tengo a mis hijos. Me acuerdo que tengo esto. Me acuerdo que tengo eso. En el caso, porque hay muchas veces que dicen, es que hermano, yo me voy muy temprano a trabajar. Hágalo, eso no se puede evitar. Pero eso le estorba platicar con Dios. No, hermano. No le estorba venir a Dios y abrir su corazón delante de Dios. Y no nada más internamente usted sufriendo y perdiendo el apetito y perdiendo el sueño y perdiendo su paz y perdiendo su tranquilidad y muchas veces perdiendo su salud. Jairo invitó a su casa al Señor y finalmente, hermanos, el venir a Jesús, el arrodillarse delante del Señor, el invitarlo a su casa, finalmente todos los obstáculos que atravesó este hombre en ese corto tiempo, en ese proceso, tuvo resultados maravillosos, ¿verdad? Dice el versículo 53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Se burlaban de Jesús, porque viene alguien y le dice a Jairo, tu hija ya se murió, y Jesús dijo, no está muerta, solamente duerme. Y la gente que estaba ahí escuchándolo, porque ahí estaba todavía la señora, estaba la gran multitud, se burlaban del Señor, porque decían, lo que este hombre está diciendo es mentira, porque la muchacha ya se murió, nosotros estábamos ahí cuando se murió. Pero Jesús dice, versículo 54, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y para respuesta de Jairo, y ahora ya de su esposa, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y el Señor mandó que le dieran un plato de carne asada con frijoles, nopales, salsa de molcajete y una coca allí a un lado, tortillas de harina con queso. No les estoy describiendo el menú, Cualquier parecido va a ser mera coincidencia. Nada de fresas con crema ni nada de eso. Mandó que se le diese de comer. Y luego miren ahí ya Jairo y su esposa, los dos atónitos, guardaban estas cosas en su corazón. Hermanos, los cristianos, los que hemos decidido nuestra vida por Cristo, tenemos todo cuando caminamos con Cristo. A veces somos, hermanos, como el hermano menor del hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes cómo reaccionó el hijo pródigo? ¿Se acuerdan de la historia? Un poquito más adelante, Lucas 15, el Señor cuenta la historia del hijo pródigo. El menor, dice la Biblia, que se convirtió en el pródigo, agarró su herencia, se fue y vivió perdidamente y luego regresó a casa. Pero todo este tiempo que el muchacho se fue a vivir perdidamente, el hijo mayor se quedó con papá, agarró su herencia, pero se quedó con papá. Ahí estaba todavía con papá en la casa. Cuando aquel viene, su papá hace fiesta y su papá dice, maten el becerro más grande, el mejor de los becerros, porque es día del padre y hay que hacer carne asada. Dios, no, hay que hacer fiesta con el mejor becerro. Cuando llega el hijo, que andaba trabajando sin duda andaba trabajando, escucha la fiesta. Entonces le pregunta a un trabajador, ¿qué está pasando? Tu hermano regresó y tu papá hizo preparar el mejor de los becerros,
para hacer la fiesta en honor a tu hermano. Y se enojó el muchacho. Muchas veces así somos nosotros, nos enojamos con Dios. Pero miren, cuando viene al papá y le dice: papá, no es justo lo que estás haciendo. ¿Cómo es posible que tu hijo se va, despilfarra toda tu herencia, vive de esta y de esta manera, y cuando viene todavía hasta le haces fiesta, y a mí, que soy tu hijo, que te he estado siempre contigo, no me das ni un cabrito para comérmelo con mis amigos? No quiero un becerro, un cabrito. Y le dice su papá: hijo, no te has comido ni un cabrito porque no has querido. Todo lo mío es tuyo. ¿Por qué no te lo has comido? Porque tú no quieres. Y muchas veces así somos nosotros, como ese hermano. Hermanos, estamos con el Padre, pero por no acercarnos a Él, no disfrutamos de todas las bendiciones que el Padre tiene para nosotros. Estamos ahí con el Padre y sufrimos más de la cuenta porque no queremos acercarnos al Padre. Ahí está el Padre, pero nosotros no queremos acercarnos a Él. Y cuando a otro Dios lo bendice, y porque el Señor sí lo bendice a y a mí no, pues porque tú no quieres la bendición de Dios, porque no te acercas. Todas las bendiciones ahí están para ti, pero tú no te acercas al Padre. Hermanos, que el Señor nos ayude a encaminar nuestras vidas de la manera correcta como padres de familia. La mamá, aprendimos en semanas pasadas que una madre piadosa no se conforma con que sus hijos sean exitosos. Quiere que sus hijos estén con Jesús. Este padre de familia, hermanos, tenía todo lo que él podía tener como ser humano, pero no le llenó eso. Él quería a su hija sana, y por su hija estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para que Jesús viniera a su casa y tocara la vida de su hija. Amados, la Biblia nos enseña que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si Dios pone reglas, amados, las reglas siguen siendo las mismas. Venir a Él es todo lo que necesitamos. Acercarnos a Él es todo lo que necesitamos. Pedirle a Él es todo lo que necesitamos. Pero que seamos conscientes de esto, hermanos. No es un simple grito de auxilio diciendo: ayúdame, Señor. No, hay que venir a Él y abrir nuestro corazón. Tan recomendable es, hermanos, la oración del matrimonio. Tan recomendable es. ¿Saben por qué? Porque los dos tenemos muchas cosas en común por qué pedirle a Dios. Ya no nada más pido por lo mío. Mi esposa y yo tenemos 3 hijos. Y ella y yo queremos que a nuestros 3 hijos les vaya bien y que caminen con Cristo, y que el Señor los bendiga, y que el Señor los guarde, y que el Señor los cuide. Podemos unirnos, ella y yo, en oración por nuestros 3 hijos. Pero resulta que ella y yo tenemos 6 nietos. Son de los 2. Y queremos que a nuestros nietos les vaya bien. Ella y yo tenemos un yerno. Pues no lo queremos tanto, pero pues al fin y al cabo es nuestro yerno ya. Y nosotros queremos que Dios bendiga a nuestro yerno, porque es de ella y es mío. Tenemos una nuera, es nuestra nuera favorita, porque es la única que tenemos. Ya cuando venga otra será otra cosa. Pero lo tenemos en común. Y esos motorcitos, hermanos, esos motorcitos nos ayudan a acercarnos a Jesús. No perdamos la oportunidad, Señor, hermanos. Y que el Señor nos ayude a aprovechar el que conocemos a Jesús para dejar de sufrir.
Él siempre está atento a nuestras oraciones. Y por favor, amados hermanos, no lo duden nunca ni por un segundo. Nuestro Dios tiene poder. No lo dude ni por un segundo. Él puede hacerlo siempre. Amén. Dios nos bendiga como Padre.